Solo tú eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Dígale con todo su corazón: tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno de mi alabanza. Jesús, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de mi alabanza, Jesús. Jesús, tú eres digno, 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 Señor, de mi alabanza, Jesús. Levante sus manos y diga: con mis manos levantadas te adoraré, Señor, tú eres digno, tú eres digno. Con mis manos Señor, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, Señor, tú eres digno, Señor, digno, amén. Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos desean amar al Señor con todo su corazón? Amén, vamos a declararlo fuerte. Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias,
deseo adorarte. Dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte. Dame manos limpias y un corazón puro. Que nada estorbe mi adoración. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu Hola mis hermanos, esta semana volvemos con todo. Recuerden nuestro devocional familiar todos los martes a las 9 de la noche. Les esperamos. Cada día viernes en el Instituto Bíblico a las 9 de la noche. Y los domingos a las 11 de la mañana, Nuestro culto general. Nos vemos. Muy buenas noches mis hermanos, qué gusto es verles una vez más, un día martes 8 de diciembre del 2020. Así es, bienvenidos en esta noche, ¿verdad? En que podemos reunirnos para aprender, reflexionar más del Señor. Y que bueno, sean todos bienvenidos, estamos muy, muy contentos. Hoy día ya estamos en días más calurosos, pero contentos de poder estar juntos, reunirnos y seguir aprendiendo de su palabra. Así que bienvenidos en este martes, como decías, 8 de diciembre. 8 de diciembre, hoy feriado, ¿verdad? Para la gran mayoría de ustedes. Un día tranquilo, ¿verdad? Para muchos. Y nos da gusto que el Señor, ¿verdad? Nos dé estos tiempos también de, en medio de toda esta pandemia y de todo el caos que ha habido durante este año tan extraño, el Señor nos puede dar también unos días de refrigerio en medio de todo, queriendo volver a una aparente normalidad, pero el Señor ahí se encarga de relajarnos un poco. Bueno, antes de seguir y de orar, yo quiero compartirles el Salmo 118. Y voy a leer algunos versículos del Salmo 118 para compartir con ustedes. El versículo 1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El 4 dice: digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. El 5 dice: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. El 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El 9 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El 14 dice: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. El 15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. ¡Wow! Qué hermoso texto, ¿verdad? Que dice que en las casas de los justos, lo que motiva a los justos y el gozo que tienen es porque en verdad conocen y ven la salvación del Señor. El 21 dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. El 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y el 29 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo les invito a que oremos para continuar y dedicar este tiempo al Señor, y esperamos que la palabra que leemos ahora y que estudiamos en estos tiempos devocionales pueda ser vida en nosotros, porque ahí es donde tiene sentido, ¿verdad? El que sea vida la palabra de Dios en nosotros. Así que vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Así que les invito a que oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos con nuestros hermanos a través de estos medios, Señor, y gracias por tu bendición, porque tú has sido bueno un día más. Como dice tu palabra,
Te alabamos, Señor, y nos gozamos en ti porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque has hecho grandes proezas en medio de nosotros. Nos has sido, Señor, de bendición en cada área de nuestras vidas. Has provisto a todas nuestras necesidades, nos has sostenido hasta hoy y podemos ver, Señor, a pesar de nuestro cansancio, de nuestra incertidumbre humana, a pesar de nuestras angustias, en medio de nuestras angustias, como dice tu palabra, hemos clamado a ti, Señor, y tú nos has sostenido. Por eso te damos gracias, porque no has quitado nuestra angustia, sino que nos has, Señor, permitido vivir en medio de ellas para confiar en ti, para que nuestra fe crezca y para que en verdad podamos saber que tú eres nuestro único Dios, grande, verdadero, justo y bueno, al que, Señor, dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida y todo el honor que merece, Señor, para ti. Por eso, Señor, creemos en lo que dice tu palabra y te agradecemos con todo nuestro corazón y dedicamos este tiempo a ti a través de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Y antes de nuestros cánticos, el versículo 4 del Salmo 118 dice: digan ahora los que temen a Jehová, muy acorde a nuestra serie de domingo, que para siempre es su misericordia. Así ha sido, ¿verdad? La misericordia del Señor es para siempre, hasta ahora con nosotros, y seguirá siendo para siempre. Sí. Vamos a alabar al Señor juntos con unos cánticos. 2, 3.
Señor, es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Cuán grande es tu fidelidad, grande es tu tú eres grande, Señor, tú eres fiel, Señor. Todo lo que necesitamos siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, y con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza, con amor y acción de gracias, te adoramos nuestro Rey. Cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Cuán grande es tu fidelidad, grande es tu cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu Bueno, mis hermanos, después de adorar al Señor, ¿verdad? Con estos cantos que hablan tanto de lo que la palabra dice y de lo que debemos, no tan solo de creer, sino que de vivir, vamos a pasar nuestro tiempo de estudio de la palabra. Ya llevamos algunas semanas hablando de adoración y sin duda nos queda mucho por aprender y por hablar. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Así es, así que vamos entonces en este camino, ¿verdad?, a la adoración. Qué bueno. Y abra su Biblia, por favor, vamos a leer los versículos en los que estamos basados con respecto a hablar de adoración, y es Juan 4, 23, 24, y también sumamos, ¿verdad?, el Salmo 27, 4. Qué hermoso salmo. Dice así entonces: mas ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que este salmo lo hagamos como muy personal en nuestro corazón. Que esté yo en la casa del Señor, de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, de nuestro Señor, y para inquirir en su templo.
Qué hermosos versículos, cómo ellos, ¿verdad?, nos dan luz y nos llaman a buscar, ¿verdad?, a Dios con este corazón, un corazón adorador, un corazón difícil de encontrar hoy en día. No solo la Biblia dice que el Señor busca, sino que vemos que, lo hemos dicho muchas veces, que tener un corazón adorador, genuino, en este tiempo es como una joya perdida. Claro que sí, sin duda. Vemos la apatía de las personas. Considerando desde una perspectiva personal lo que es la adoración, es lo que, bueno, hemos venido hablando cada semana, ¿no? Y se ha reforzado, yo creo, un poco más desde este domingo, en la serie el domingo pasado, de la serie del el temor de Dios, porque a la larga las personas al querer formar a Dios respecto a una imagen personal o a un prototipo personal, es cuando la gente adora a Dios desde su perspectiva, no como Dios dice que le adoremos. Yo creo que ese es el problema, y es por eso que Dios busca adoradores, porque a la larga lo que hace Dios es buscar adoradores que le adoren como Él merece ser adorado, no como la gente quiere adorar. Porque hoy incluso y lo hemos dicho ya muchas veces, se ha minorizado la adoración simplemente a cánticos, ¿no? Que se dicen cantos incluso de adoración, pero en realidad es una vida, una manera de vivir. Así es, ya eso debe ser nuestra base. Y sí, a propósito de la predicación de la serie que ya comenzamos el domingo, vemos cómo la palabra está todo relacionado. O sea, todo tiene que ver y todo apunta al Señor siempre. Y cómo el Señor trabaja en nuestros corazones. Así que debemos tratar de esforzarnos en esto, en medio de una generación tan perdida, tan afanada, con tantas cosas. Es inevitable que a veces muchos de nosotros salgamos como entre medio de esto. Es decir, que esto igual nos llegue, que igual nos afecte, a un nivel de ponernos nosotros en el mismo, como de la misma manera que vive, ¿verdad?, todos ellos, ¿verdad?, el mundo, ¿verdad?, que nos rodea. Qué triste cuando a veces nosotros igual podemos llegar a caer en eso, cuando no entendemos lo que significa, ¿verdad?, tener un corazón para Dios que incluye tantas cosas. Y como el domingo empezábamos esta serie, veíamos que el temor del Señor es esencial. Y cuando hablamos de adoración estamos hablando de un corazón que ya ha sido trabajado, un corazón que entiende, ¿verdad?, lo que significa no solo servir a Dios, sino que adorarlo, buscarlo. Que teme a Dios, claro, justamente. Claro, o sea, de partida teme a Dios, sin duda. Entonces es muy complejo, ¿verdad?, el tiempo que vivimos, por la situación, por el tiempo en el que estamos, estos últimos tiempos llenos de mucha tecnología, de mucho avance. Todo debe ser rápido, instantáneo. ¿Y cuántos a veces vamos en ese enfoque? Y nos olvidamos de parar, frenar y decir, es que yo tengo que estar, como dice el Salmo, ¿verdad?, el Salmo 27, que dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Y que esté yo en la casa del Señor todos los días, y que no tiene que ver, salud. Gracias. Que no tiene que ver con algo físico, sino que está hablando del corazón. ¿Cuánto, mis hermanos, la iglesia del Señor y todos nosotros hoy día necesitamos hacer una realidad en nuestra vida esto de que para nosotros va a ser lo más importante el buscar al Señor, el estar en su casa, en este salmo tiene que ver con el corazón, con meterme yo con el Señor y no dejar que me absorba, ¿verdad?, el medio que me rodea. Yo creo que el problema en el que vivimos es en el afán. Es donde no nos damos cuenta, porque sin duda lo que ha pasado ahora con esto de la pandemia y la crisis social y todo lo que pasaba acá en el país es que uno lleva una vida los cristianos, ¿no?, una vida tan común como la gente de afuera. Pero Dios ocupa muchas cosas y ciertas circunstancias para remecernos un poco y dejar de pensar como pensamos o como piensa toda la gente respecto a esta vida. Claro. Porque esta vida lo único que conlleva es que trabajemos toda la vida en pos de conseguir cosas, y cuando la vida se acaba,
tal como decía Salomón, la gente se da cuenta que el conseguir cosas no era el todo de la vida. Qué vano. Claro, pero Dios quiere que pensemos de esa manera ahora, aprendiendo a disfrutar el presente, sabiendo que la vida y el tiempo no nos pertenecen. Y que todo lo que tengamos y todo lo que tenemos a la larga se va a quedar aquí. Pues sí. Que a la larga es pasajero, es momentáneo. Y tanto que luchamos, ¿verdad?, por lo que tenemos. Pero ahí es donde Dios nos remece para que podamos hacer lo que dicen Colosenses, de que si hemos nacido de nuevo, pongamos nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón en las cosas de arriba. Y asimismo guiar a nuestros hijos y guiar nuestra vida en pos de eso. Y eso no quiere decir tener un corazón como que ya no... Porque mucha gente también lo conlleva con lo mediocre, ¿no? Decir, es que es mediocre, no tiene sueños, no tiene metas. No, al contrario. Uno tiene metas mucho más profundas porque a la larga sabe que todo lo que va a conseguir o lo que puede llegar a tener viene de Dios. Claro que sí. Uno se esfuerza, hace todo, pero viene de Dios. Pero cuando el corazón, la mente y el ser completo están despegados de las cosas de la tierra, por decirlo de algún modo, podemos movernos en esa dirección, la que tú dices, de incluso los hombres que tú has hablado, ¿no? Del encuentro que tuvo tanto Abraham, Jacob y el primero, ¿cuál fue? Isaías. Jacob. El encuentro que tuvieron ellos fue un encuentro que cambió su vida, pero cambió el destino de su vida. Sí. Pero no tan solo cambió el destino, porque lo vemos en la historia bíblica, sino que cambió su ser. El cómo miraban Corazón. las cosas, el Claro. cómo miraban la vida, el cómo miraban lo que tenían, el cómo miraban su pasar por la tierra. Y yo creo que esa transformación es la que escasea hoy en la iglesia. Esa transformación del ser completo, de decir, oye, ¿sabes qué? El Señor cambió mi vida, cambió mi ser, cambió mi mente, mi corazón. Y no es tan solo por el hecho de ya no puedo vivir como vivía, es imposible. Claro. No puedo hacer lo que hacía. Mi manera de pensar y de ver las cosas es totalmente diferente. Yo creo que cuando uno ve la vida desde esa perspectiva, la esperanza y la actitud respecto a la adoración es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y yo creo que ese es el cambio que es carente, ¿no?, en la iglesia. Pues sí. Por eso la indiferencia y por eso la gente adora a Dios a su modo, porque hay una carencia de... ¿Puede llamarse convicción? De una convicción en Dios, de una real convicción. Claro, varias cosas. Uh-huh. Pero es complejo el tiempo que vivimos. Sí, Fácilmente absorbe a la persona y la adapta, la moldea a este tiempo. claro. Pero ahí es donde nosotros tenemos este desafío, por eso estudiamos. Uh-huh. No es para tener un horario, ni por rellenar, ni para... Ni para estar ocupados. Claro, ni ustedes para decir, tenemos una... ¿Cierto? Así como, algo entretenido. O sea, qué bueno que sea entretenido, ¿no? Y que nos dé gusto estar en las cosas de Dios, y hay que sentir eso también, pero todo esto tiene un sentido profundo, espiritual, y es muy importante y esencial para nuestra vida. Así que debemos estar atentos, mis hermanos. Nosotros no sabemos el momento que usted esté viviendo, en su mente, en su corazón, pero sin duda si está viviendo un buen momento, gloria a Dios, ¿verdad? Y gracias a Él, y el Señor permite eso para que le busquemos más, para que con un corazón, ¿verdad?, lleno de agradecimiento, lleno de las bondades de Dios, podamos volcarnos a Él, ahora sí, mire, contentos, con alegría, Claro. más dispuestos, así, sin que tengamos nada que nos estorbe. Y si alguno de ustedes está viviendo un momento difícil, a lo mejor de sufrimiento, de angustia, de estrés, ¿cómo queramos, verdad, clasificarlo? O sea, la misma persona que a lo mejor se siente más tranquila y vive un buen momento, como la que se siente triste, angustiada, a lo mejor en soledad, y tantas cosas que puede estar viviendo cada uno de ustedes, así como nosotros, también es para volverse a Dios, sin duda. Esa es la esencia de todo lo que vivimos, porque si nuestra vida está en Él, si nuestra vida está sujeta a Él, el Señor va a hacer todo lo posible, ¿verdad? Todo lo que Él sabe hacer por excelencia para llamar nuestra atención. Ya lo hemos visto en la palabra. Y es un error encerrarse, ¿verdad? Y encerrarse en sus propias cosas o dejar de lado a Dios. Al contrario, si yo siento que estoy viviendo un momento difícil, triste y muy diverso, ¿no?, para cada uno,
es para volverse a Dios, es lo que Dios está ocupando para que nosotros le busquemos. Por eso el Salmo 27, que también lo sumamos, ¿verdad?, a esto de entender la adoración, dice eso. Dice que lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad?, es volvernos a Dios, es adentrarnos en Él, no dejar de lado, ¿verdad?, el buscar a Dios ahora con todo el corazón. Y eso nos va a llevar a la genuina y verdadera adoración. Eso le pasaba a David. Imagínense este Salmo 27, cuando él hace o plasma estas palabras, ¿verdad?, que salen de su corazón y quedan aquí para nosotros. Sin duda, este Salmo 27 está dicho en medio de tantas circunstancias difíciles que vivió el rey David, siendo él un rey. Pasó angustia, dolor, tristeza, estuvo en batalla, a punto de morir, perseguido. En angustia también estuvo en soledad. Sufrió la decepción de los que estaban cerca de él, de los que, además de sus enemigos que él tenía, tantas cosas que ya hablamos, ¿verdad?, acerca de David. Pero necesitamos, mis hermanos, no tener excusas. Ninguno de nosotros puede tener excusas para tener esta búsqueda profunda de Dios. Todos, como decíamos al principio, hablamos de adoración, pero no podemos hablar de eso si nuestro corazón, como venimos diciendo varias semanas, no ha sido tratado. Necesitamos reflexionar en eso, necesitamos entender lo que significa de verdad la adoración, y que si algo nos va a dar tristeza, que sean las palabras, ¿verdad?, que dijo nuestro Señor mismo, ¿verdad? Él de sus labios salió cuando dice: mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Cuando Él dijo, ¿verdad?, en la tercera parte de este versículo 23 de Juan 4, dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si hay algo que nos va a entristecer y que nos va a llevar a una tristeza, a un dolor, deberían ser estas palabras. Deberíamos nosotros, ¿verdad?, volver en sí, poner atención, ¿verdad?, a lo que el Señor está diciendo. Y si queremos llorar y sufrir, que sea por la causa del Señor. Porque le digo algo, todo lo demás es pasajero. Y si tenemos alegría, que esa alegría también, o paz, y nos sentimos bendecidos, que eso nos lleve también a una búsqueda más profunda de Dios. Y que para nosotros tengan más importancia estas palabras también. Porque qué triste cuando estamos bien y eso nos aleja de Dios. O cuando estamos mal, o tristes, ¿verdad?, angustiados, como queramos decirlo, y también eso nos aleja de Dios, sino que debe ser al contrario. Así que debemos poner atención en los tiempos que vivimos, al mensaje del Señor, a lo que el Señor está hablando y cómo a través de la palabra el Señor nos bombardea el corazón. Pero es un bombardeo, ¿verdad?, beneficioso. No es de pérdida, al contrario, es de ganancia. Analicemos nuestra vida como venimos diciendo. Mire cómo lo hizo esta mujer samaritana, cómo lo hizo David, Isaías, Jacob, a modo de ejemplo, ¿verdad? Nosotros debemos de hacer este análisis y entender a lo que el Señor nos ha llamado a través de su palabra, a ser verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Ustedes y nosotros, mis hermanos, podemos ser eso. Que no nos gane, ¿verdad?, la circunstancia que vivimos. Al contrario, sí podemos sentirnos de distintas maneras por un momento, pero debemos de volver en sí, y eso significa volver a la palabra de Dios, volver a su mensaje, volver a sus promesas, volver a lo que Él, ¿verdad?, ha dicho que hará, y aún que está haciendo y que seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Llevar nuestro cuerpo, ¿no?, a eso. Llevar nuestra carne rendida a los pies del Señor todos los días, de una u otra manera. Rendir nuestra carne. Es un trabajo, ¿eh? Sí, es un trabajo, es una difícil disciplina. Así que hay una gran labor ahí. Es que algunos asocian rendir su carne solo con el pecado de, no sé, los pecados del cuerpo, claro, ¿no? Robar, mentir, tener vicio. Pero es más profundo que eso. No sí, es solo eso. No, y aparte la gente piensa que con su mera convicción personal, porque hay gente que tiene una convicción muy liviana, ¿no?, del mismo evangelio, tienen bases doctrinales y fundamentales muy, muy vagas. Entonces ni siquiera es un cimiento doctrinal. Se están afirmando más en creencias y dogmas que en lo que la palabra dice.
Y ahí está un grave problema en el cual vive hoy mucha gente dentro de las iglesias, que está firmada, su fe está firmada no sustentada en la palabra de Dios, sino sustentada en sus creencias. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Al buscar a Dios a su modo, creer a su manera, y considerar que lo que han aprendido es lo que está bien, no llevando su carne otra vez Claro. a decir, no, yo quiero buscar a Dios y necesito buscar a Dios más profundamente, necesito conocer a Dios más profundamente. Y ahí es donde vemos que hoy, ¿cuál ha sido el enemigo? Qué curioso. ¿Cuál ha sido el enemigo de este tiempo, incluso de paz que ha tenido la gente para con Dios? El estrés. Sí. Ahora la gente, ¿en qué se excusa? Estoy muy cansado. Qué curioso, en un tiempo de pandemia, cuando hubo tiempo libre y un montón de cosas, ahora yo creo que el mismo enemigo, ¿no?, se da cuenta de eso y sobreocupa a las personas. Claro. Y eso genera que en vez de tener tiempo libre o haber aprovechado el tiempo libre que tuvieron para buscar de Dios y para fortalecerse, ¿no? Porque así dice la Biblia, o sea, con mis fuerzas naturales yo no puedo, no vamos a poder. Dios tiene que darnos fortaleza. Por eso dice la Biblia que Él da fuerza al cansado, ¿no? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice la Biblia. Entonces, si no entendemos eso, hoy la contraparte de la gente, la excusa es que está muy agotada, muy cansada, muy estresada. Y bueno, sin duda hay un estrés, pero si no dejamos un tiempo para el Señor en medio de todo ese estrés, más vamos a hacer de la vida natural y menos de nuestra vida espiritual. Claro, y a la larga, sí. ¿quién está ganando la batalla? Pues el enemigo. Claro. Así que estemos atentos a eso, no considerar, ¿verdad?, que negar mi carne tiene que ver solo con los pecados, ¿verdad?, primarios, que a todo esto desde hace mucho tiempo nosotros ya debiéramos haber salido de eso, sino que también para adorar a Dios y tener esta búsqueda, yo tengo que, ¿verdad?, como rendirme, ¿no?, como dejar de lado mi carne, ¿no?, porque el ser humano por sí mismo no va a querer buscar a Dios. El espíritu sí, dice que tiene, ¿verdad?, como dice la palabra, deseo, ¿verdad?, ¿cómo se dice? Es un deseo profundo. El espíritu dice, del anhela espíritu celosamente de conectarse con Dios, pero el cuerpo no quiere. Está la lucha entre la El carne ser y humano el no quiere. espíritu. ¿Y qué va a ganar? Pues El que más debiera ganar. alimente, ¿no? Pues sí, que gane el espíritu, lo que tenemos de Dios adentro, que eso gane. Debemos negarnos entonces a la carne, ¿verdad?, para poder ser adoradores genuinos. Y eso marca la diferencia en el Evangelio. Claro que sí. Es lo que marca la diferencia. Cuando el corazón está rendido a los pies del Señor, es evidente. Por eso David decía, bendice alma mía a Jehová. Claro, rindiendo su ser entero. Y no olviden ninguno de sus beneficios. Cuando hacemos un análisis de eso, es que David le estaba dando un orden a su alma. Claro. Porque él sabía que el alma, que el hombre, que la carne por sí misma no va a querer, ¿verdad?, buscar ni reconocer a Dios. El espíritu sí, ¿verdad? Pero el ser humano en sí no. Entonces David, ¿verdad?, dominando, por decirlo así, su alma. El espíritu por sobre la carnalidad del hombre, la humanidad. Y él dándole un orden, bendice alma mía Jehová. Y como argumento, ¿verdad?, le dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque sin duda eso hace doblegar, ¿verdad?, el alma cuando recordamos las bondades de Dios. Pero también tenemos un problema, que la mente del ser humano es frágil, débil y olvida. Rapidito, ¿cierto? Mientras tiene el beneficio, feliz, pero luego olvida. Por eso vemos como David también hacía esto. Él, ¿verdad?, que nos da siempre una guía y nos muestra un camino hacia la adoración con su vida. Así que sí, impactante ver eso. Así que es. Incluso debemos esforzarnos y hacerlo. si vemos nosotros en el Salmo 84, el Salmo 84, David habla respecto a eso, dice, anhela mi alma, dice, y aún desea con ansias los atrios del Señor. Y aquí es donde dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Al Dios vivo. O sea, hablando siempre de que no es tan solo una adoración interior y tampoco solo una exterior, sino que es donde se une mi interior Todo. con mi exterior y en verdad tengo una adoración genuina. Justamente, y solo eso lo puede lograr desde el corazón, y cuando es más fuerte, ¿verdad?, el espíritu que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado, que está ahí en nosotros, ¿verdad?, que podemos corroborarlo cuando vemos que Dios es espíritu en el versículo 24, y por eso dice, y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es. La genuina adoración vemos a través de estos salmos, ¿verdad? De cómo el Señor da esta instrucción, viene del corazón, es espiritual, no puede ser humana ni guiada por la carne, ¿verdad? Imposible. Así que eso, mis hermanos, debemos estar atentos y esforzarnos en eso. Hemos venido entonces viendo esto, entendiendo esto y viendo ejemplos, hemos visto muchos ejemplos dentro de eso. David, ¿verdad? Nos da una infinidad de ejemplos de vida, de cómo él, ¿verdad? Es y fue un adorador por excelencia. Y también vemos cómo la palabra nos guía, ¿verdad? A través de la misma y personal instrucción del Señor mismo, guiando al pueblo y a nosotros, ¿verdad? Parte de su pueblo, a adorarlo como corresponde. Siempre el Señor marcando un camino. Debemos estar atentos a eso. Y por eso hemos visto ya varios ejemplos. Vimos el ejemplo, ¿verdad? De Jacob. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero vimos el de Jacob, donde habló él de que fue capaz de ver a Dios cara a cara y sobrevivió. Bueno, él lo dice con otras palabras. Y vemos cómo esto fue tan real que cambió su vida, y no solo eso, sino que vemos cómo Dios a través de la palabra da testimonio de Jacob, dándole honor, ¿verdad?, a este hombre, así como tan real, ¿verdad?, y así humano como nosotros. El Señor vino y a través de esto que ocurrió, de este cambio que tuvo él de corazón, donde aprendió lo que es la genuina adoración, vemos cómo el Señor lo transformó, y no solo eso, el honor que le dio. Después vimos a Isaías, ¿verdad? Este hombre de Dios, cómo también el Señor nos hace distinción para tratar con el corazón de todos nosotros, desde el más pequeño hasta el que es más adulto, desde el que tiene grandes responsabilidades hasta el que se siente que está comenzando, pero vemos cómo el Señor nos hace esta distinción y llama a este hombre de Dios, ¿verdad?, Isaías, y también no necesitaba, ¿verdad?, su servicio. Qué bueno que lo hizo. Vimos que él tuvo un servicio a Dios extenso, pero vemos que lo primero que el Señor hizo fue impactar el corazón de Isaías. Vimos cómo ocurrió esto, y vemos cómo también la palabra da testimonio, y el Señor mismo hablando de este hombre Isaías, un adorador también del Señor por excelencia. Después vimos a David. ¿Qué podemos decir, verdad? De David, es evidente su corazón de adorador, pero estuvimos haciendo un análisis, ¿verdad?, de un pasaje específico donde él estuvo por un momento, no con ese corazón de adorador, sino que también, y no solo uno, tuvo muchos momentos, ¿verdad?, pero siempre él volvió a Dios. Fue tan fuerte lo que vivió en ese momento que llegó a declarar: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Qué impactante. ¿Quién puede decir estas palabras? O sea, casi un doctor, ¿verdad? Casi un doctor. O sea, él tenía una certeza de que ya no podía seguir. Cuando hablamos de que los huesos se envejecen, estamos hablando de una falta de vitalidad, de que ya no hay movimiento, de que casi lo único que me tiene es que mi corazón late, pero soy como un ente, o como que sería como una momia, o sea, no tengo nada. Y él, con la certeza, por eso digo casi un doctor, se envejecieron mis huesos. Y vemos cómo él, para poder volver en sí, ¿verdad?, él que ya entendía desde siempre la adoración, mire lo que tuvo que hacer. Aprendimos el ejemplo, ¿verdad?, de este rey, ¿verdad?, que el Señor mismo levantó, cómo él tuvo que meterse, ¿verdad?, con el Señor y volver en sí, arrepentirse, ordenar su camino. Eso ya lo vimos, y mire, se pasó eso. Ya sus huesos no se sentían como él decía, todo cambió, porque vemos cómo él se metió con el Señor. Un corazón, sin duda, del rey David, de adoración. Un adorador, ¿verdad?, que hasta el día de hoy sigue marcando un camino, una vida, para que nosotros, ¿verdad?, podamos ver un ejemplo de cómo sí debemos de ser adoradores. Después vimos, ¿verdad?, a Job, que me encanta Job, es uno de mis favoritos, Job. Un hombre, ¿verdad?, de Dios. Él estaba con Dios. Vimos cómo este extraordinario, ¿verdad?, Job tiene una vida, incomparable. Vemos Dios mismo dando testimonio de Job, no
después de, sino antes de. O sea, no es como Jacob, como Isaías, ¿verdad? David también tuvo sus errores, ¿verdad? Pero vemos aquí un hombre del que Dios da testimonio antes de. Oh, y eso yo creo caso único en la Biblia. Bueno, hay por ahí uno que otro. Pero qué hermoso. Vimos, si ustedes, yo creo que han revisado la vida de Job, además tienen un manual, ¿verdad? Está maravilloso ese manual de Job, donde ustedes pueden analizar los sufrimientos de Job, la vida de Job. Yo creo que no hay ninguna cosa que ninguno de nosotros haya vivido o esté viviendo que se compare con Job. Pero fíjese, no hubo nada que los separó. Ni la economía, ni el exceso de trabajo, ni el exceso de presión, ni la persecución de sus seres queridos, ni la persecución de sus enemigos, nada, ninguna cosa. Y vemos a un hombre, ¿verdad?, que Dios daba testimonio de él, pero que a pesar de eso tenía un corazón lleno de humildad, adorador, apegado a Dios, y solo todo lo que vivió le permitió acercarse mucho más todavía entonces a Dios. Y vemos cómo este hombre dijo estas palabras, ¿verdad?, extraordinarias, que dicen: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo que cuánto y con tanta urgencia cada uno de nosotros debiera dejar tratar su corazón por Dios a este nivel, a un nivel de humildad máxima, a un nivel que nos lleva a entender, como hemos hablado antes, de que si yo estoy conociendo más a Dios, más profundamente, mientras más conocimiento tengo, mientras más vivo, mientras más me acerco a Dios, ¿sabe qué? Eso debería llevarme a no sentirme superior, sino que a sentirme que cada vez necesito más y más y más de Dios. Y ese era el ejemplo que veíamos de Job. Hay un ejemplo muy bueno con respecto a verse realmente como uno es, hablando de nuestra humanidad. Es como cuando ponemos un foco de luz, ¿verdad? Nosotros sentimos que vemos muy bien. Yo creo que cada uno de ustedes, yo veo extraordinario con mis lentes. Distingo las letras, ¿cierto? Todo. Pero vemos que si nosotros estamos en la luz, ¿verdad? Y empezamos a observar de muy cerca, ¿verdad?, lo que está ahí, no sé, una tela, algo, claro, aparentemente se ve bien. Pero cuando yo pongo una luz más potente, más cerca me voy a dar cuenta que no estaba tan bonita la tela como se veía, sino que yo al acercarme me doy cuenta que tenía unas manchitas diminutas que yo no había distinguido. Y después yo vengo y le pongo un aumento, una lupa, con una luz. Y digo, no era nada esta manchita, además tiene un tremendo roce y se ve súper feo y sucio. Pero si yo después agarro esta tela y la llevo a la luz natural a las 12 del día, cuando el sol brilla y la pongo al sol, ahí voy a ver todas las pifias, todas las manchas y todo lo feo que yo no me había dado cuenta que tenía la tela. Porque cuando yo la veo a la luz, ¿verdad?, aparentemente se ve bien, pero cuando yo me acerco, ¿verdad?, esta tela más a la luz, a una luz más potente, y cuando llego a la luz natural con toda la potencia del sol, veo todos los defectos y las fallas que tenía. Así en nuestra vida, cuando nos acercamos a la luz del Señor, es decir, mientras yo más busco a Dios, más me acerco a Él, eso no debe generar en mí que ya estoy listo, que ya estoy lista, que ya estoy bien, que yo sé todo y que a ver, venga, ¿quién quiere que le diga cómo se hace? Sino que yo al acercarme más a Dios pasa el efecto que ocurre con la luz. A medida que le vamos poniendo más potencia frente a una tela, frente a cualquier cosa que queramos ver en realidad. Eso nos pasa cuando nos acercamos al Señor. Eso fue lo que le pasó a Job. Y le digo algo, eso es lo que es muy difícil de que ocurra hoy en día. Ocurre el efecto al contrario, al revés. Y le digo algo, ese efecto al revés está mal. Lo correcto es como le ocurrió a Job. Y nosotros, y el llamado, ¿verdad?, que hacemos a través de estudiar y aprender cómo dice la palabra que debemos de ser para acercarnos, para ser adoradores, que el Señor trate con nuestro corazón, tiene que ver con eso. Con que nuestro corazón sea cada vez más humilde. Con que nuestro corazón, de verdad, si queremos tener un corazón más adorador, que se acerque más a esto, más a la adoración, más a estar metidos con el Señor, tiene que ver con eso. Con que simplemente al acercarnos, ¿sabe qué más cuenta nos vamos a dar
de la falta y de carencia que tenemos de Dios. Así es necesario ser honestos, ¿no? Para eso, porque yo creo que ahí es donde hay un mal concepto dentro del cristianismo, es la conformidad. Claro que Es sí. Dios me conoce y Dios me ama como soy. Y hay un montón de frases, ¿no? Que vemos que son tan diferentes a lo que el mismo Job declara. El mismo Job, siendo, como tú lo explicaste, ¿no? La semana pasada, siendo un hombre al cual Dios había dicho que era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es lo que dice Dios de Job. Él hace una declaración sorprendente al final, dice: yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay nada que se pueda esconder ante ti, ¿no? Y ahí es donde dice: yo hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Entonces él hace una declaración honesta, dice: toda la gente puede haber dicho que yo era bueno o era un buen devoto de Dios, pero después de esta experiencia yo puedo decir que ahora te conozco, no tan solo sé de ti, sino que te conozco. Y eso es lo que Dios nos lleva a conocerlo, o sea, por eso está su palabra hoy. Por eso para nosotros esto no es un símbolo de poner muchas Biblias acá, ¿no? Que tenemos. Nuestra zona de estudio, ¿verdad? Sino que en verdad es una realidad. Está la palabra de Dios hoy para todo aquel que quiera conocer a Dios. Ahí está, en la palabra de Dios. Y esto no se trata de buscar o de comprar estas Biblias temáticas, Biblia de promesas, ¿no? Entonces yo busco la promesa que me gusta. No, si yo quiero buscar respuesta en la palabra de Dios, yo tengo que tomar un libro completo. Y dice: ya voy a leer, no sé, voy a leer Jueces o voy a leer Juan. Y ahí en ese libro voy a encontrar la respuesta de Dios para mi vida. O sea, no se trata de buscar en un texto. Se trata de buscar en el consejo completo de Dios lo que yo necesito para mi vida. Es por eso que la humildad de Job se ve reflejada en sus palabras. Decir: bueno, Señor, yo antes, a pesar de lo bendecido que era, de todo lo que yo tenía y de cómo yo te buscaba y de todo el bien que yo podía hacer a mi prójimo, yo simplemente sabía de ti. Pero ahora, después de lo que vivo, de lo que he experimentado, te conozco. Y bueno, Dios nos lleva de distintas maneras y nos orilla a conocerlo. Por eso recién lo decíamos, ¿no? Esto de llevar nuestra carne para conocer a Dios es una labor que es muy difícil y se da muy poco. La gente hoy día está dispuesta a sacrificar su carne para pararse temprano para irse a un trabajo, o para irse, no sé, tener distancias muy largas de trayecto a su trabajo, o de convivir, algunas personas de convivir con familiares difíciles, ¿no? O tener una relación difícil, pero para llevar su carne a buscar a Dios, o sea, todo lo demás lo soportan, lo aguantan. Pero para llevar su carne a buscar de Dios, a tener un tiempo de búsqueda de Dios, ahí es donde renuncian, ¿no? Y ahí es donde tristemente vivimos en el nivel espiritual que vive la iglesia actual. Pues sí, cuánto y con urgencia necesitamos tener un corazón humilde, enseñable. Así que, mis hermanos, no nos cansemos, podemos hacerlo y seguir este extraordinario ejemplo que está en la Biblia por doquier. Tantos ejemplos que podemos ver para nosotros seguir, ¿verdad?, este camino. Además, estar atentos a las palabras de nuestro Señor mismo, que Él dijo, que Él mostró un camino. Así que debemos esforzarnos. Entonces vemos cómo el ejemplo, ¿verdad?, de Job. Y hoy día además vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad?, de estos hombres de Dios, ¿verdad? También hay mujeres en la palabra. Así que le voy a pedir que ahí en Hechos, por favor, abra su Biblia. En Hechos capítulo 9. Y antes de decirle, ¿verdad?, cuánto deben de ser también parte de nosotros las palabras, ¿verdad?, que están aquí en Hechos, vamos a leer desde el versículo 3, capítulo 9, desde el 3 en adelante, ¿ya? Luego yo le voy a decir cuál es la respuesta clave aquí, ¿verdad?, que debiéramos atesorar nosotros también para poder decirle de todo corazón al Señor, así como veíamos los ejemplos anteriores, ¿verdad? Necesitamos todo lo demás que hemos venido hablando, pero también esto. Mire, dice entonces Hechos, capítulo 9, desde el versículo 3 en adelante. Dice: más, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
aquí estamos hablando, ¿verdad? En Hechos, ya sabemos, ¿verdad? Que sobre todo cuando el Señor, ¿verdad? Ascendió a los cielos, comienza, ¿verdad? Este libro de Hechos, sabemos que la iglesia vivió un tiempo de mucha persecución. Y aquí en el capítulo 9 estamos viendo el acontecimiento, ¿verdad? De uno que perseguía a la iglesia. Aquí estamos hablando de Saulo. Vemos cómo, ¿verdad? Saulo... De Pablo, ¿no? Para los que no saben quién es Saulo. Pues sí, es que como aquí los perseguía, es Saulo. Cuando después no los persigue, es Pablo. Pero, ¿verdad? Sí, bueno, ya mi esposo, ¿verdad? Hace la aclaración. Entonces, vemos cómo aquí hay un acontecimiento, ¿verdad? Donde estamos viendo que antes del capítulo 9 había toda una persecución que, bueno, sabemos que siguió, ¿verdad? Y permaneció. Hasta estamos viendo lo de la historia de la iglesia. Ahí lo hablamos muy profundamente. Sí, ¿verdad? Momentos difíciles y muy tristes para la iglesia del Señor. Pero aquí vemos en este capítulo 9 simplemente a Saulo, que como bien dice mi esposo es Pablo, el apóstol Pablo. Pero en este capítulo 9 se le menciona como Saulo porque fue antes de su conversión, antes de que él conociera a Dios. Y aquí dice, ¿verdad? Y habla del camino, ¿verdad? De donde venía, porque vemos que él era uno de los perseguidores de la iglesia en potencia. Saulo. Increíblemente, yo no sé que la mayoría lo sabe, pero si usted no sabía, Saulo, ¿verdad? Fue uno de los perseguidores de la iglesia del Señor cuando ésta inició, muy potente. Fue un hombre, no sé qué palabra usar, pero malvado con la iglesia del Señor. Él era el que encabezaba los grupos de persecución y si eso flaqueaba o alguien se cansaba, él armaba otro. Él buscaba a los líderes para decirle, aquí estoy, ya mándenme, yo voy. No hay nadie, yo voy. Él armaba su equipo, su ejército y iba en una persecución constante y ruda, fiera, en contra de la iglesia del Señor, en contra, mire, de los discípulos del Señor. Saulo, por eso aquí, bueno, yo quiero enfocarme, ¿verdad? Vamos a tratar de enfocarnos en el punto que tiene que ver, ¿verdad? Con el corazón, que es lo que estamos estudiando. Pero no puedo enfocarme solo en el punto porque esto del apóstol Pablo es extraordinario. Y debemos de tener también un poquito de hechos. Entonces vemos que por eso en el capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 9, ¿verdad? Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿A quién? A Saulo. Porque resulta que él iba por ahí, porque él iba precisamente en esto, en una persecución en contra de la iglesia del Señor. Y en medio de esta persecución y trayecto que él llevaba, ocurre esto, en el versículo 3. Entonces dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5, él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Después, usted si quiere en su casita, siga la historia, ¿verdad?, de Saulo, que es el extraordinario apóstol Pablo. ¡Ah! Qué extraordinario ver cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, tuvo también un antes y un después. Saulo y Pablo. Saulo y el apóstol Pablo. Vemos cómo él, mire, en plena persecución, él estaba ahí, mire, a full, entregado
a todo esto que él pensaba que era lo que le daba sentido a su vida, perseguir a la iglesia. Y es muy interesante porque mucha gente, incluso dentro de la iglesia, se pregunta por qué dos nombres, ¿no? ¿Por qué Saulo y por qué Pablo? Bueno, Saulo es su nombre en hebreo. Y curiosamente, Saulo en griego se pronunciaba como Shaul, como Saúl, en referencia a Saúl el rey. Entonces, de ese nombre, del nombre de Saúl, viene Saulo. Y curiosamente, el nombre Saulo significa llamado. Entonces, es hermoso, ¿no? Verlo de esa perspectiva. Pero después, el apóstol Pablo se llama su cognomen, usa su nombre romano, que es Paulus, o no, Pablo, que significa pequeño. Entonces, cuando uno ve el por qué, de algún modo, el apóstol Pablo hace esta referencia, y por qué cambia el nombre, yo creo que también por el trato de Dios, ¿no? Decir, ya yo soy el llamado, Claro. pero no soy el grande de los que llamó Dios, sino que soy, como él después hacía referencia hacia él mismo, el más pequeño de todos. Entonces, eso es interesante por un lado. Y segundo, ver la multiforme gracia de Dios, ¿no? Dios llamó pescadores, cobradores de impuestos, administradores, llamó a uno que estaba ahí en un grupo de los que querían liberar a Israel del Imperio Romano, llamó a otros que eran trabajadores de otras áreas, y al último que llama, bueno, desde esta perspectiva, porque a todos nos llamó el Señor, ¿verdad? Pero al último que llama de manera presencial es a un perseguidor de la iglesia. Llama a uno del bando contrario. Qué curioso. Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué perseguía a la iglesia? Y bueno, yo de manera muy simple lo quiero explicar. Porque él fue educado en la escuela de Gamaliel. Era un fariseo muy, muy famoso, ¿no? Era un hombre muy docto. Es más, era un hombre muy espiritual, un hombre que buscaba genuinamente a Dios. Cuando lo vemos respecto al juicio de los apóstoles, vemos que Gamaliel hace una respuesta concreta, ¿no? Dice, oye, si de algún modo, si las cosas no son como ellos dicen, pues esto se va a acabar. Pero dice, si las cosas son como ellos dicen, que Jesús resucitó y todo, pues dice, esto no va a parar, ¿no? Él sabiendo cómo Dios hace las cosas. Entonces, a lo que yo quiero llegar, Saulo fue un hombre que estudió con bases bíblicas muy profundas, conocía de la palabra. Lo que él no sabía era que Cristo era el cumplimiento de la palabra que él conoció. Es por eso que cuando Dios lo llamó, después él tuvo un trato muy profundo con Dios, ¿verdad? En su vida. Y vemos un cambio tan radical en un hombre, ¿no? Que era perseguidor de la iglesia, sí, ahora a ser el perseguido número uno, ¿no? Y él aceptar lo que era, sin olvidarlo, y además ahora reconociendo que era un error, que él estaba persiguiendo al Señor, en vez de él que pensaba que estaba trabajando en favor de Dios, él era un perseguidor de Dios. Sí. Entonces, cuando se da cuenta de eso y nos damos cuenta de cómo Dios, en su maravillosa misericordia y bondad, llama a quien Él quiere, nos damos cuenta de que no hay nada imposible para el Señor, ¿verdad? En ese sentido. Y nos damos cuenta de que el llamamiento del apóstol Pablo es una muestra de que nosotros como creyentes debemos de saber que la salvación es del Señor y no depende de nosotros, ni lo que nosotros pensemos, ni de absolutamente nadie. Todos, Dios puede llamar al que Él quiera al arrepentimiento. Él tiene el poder, sí, ¿no? Para hacerlo. Sí, extraordinario. Solo el Señor podría haber hecho algo así. Solo Él. Y vemos entonces, este siguiente punto que está aquí en Hechos, capítulo 9, y específicamente en el versículo 6, donde él, mire, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto también es el punto, ¿verdad? Y aquí hay mucho, ¿verdad?, que tomar para nosotros, todo. Pero este punto es el que les animamos, mis hermanos, a quedárselo en el corazón. Fíjese usted, planteamos la historia de Pablo, ¿verdad?, que fue Saulo. O sea, él era difícil, él no era alguien simple de que pudiera él volverse a Dios. O sea, podríamos decir que este era un caso difícil, imposible. Pero como para Dios, imagínense,
no hay nada imposible, a través, ¿verdad?, de él tener este encuentro con el Señor mismo, ¿verdad?, que ahí podemos ver cómo es este encuentro. Él iba en pos de perseguir a los cristianos. Así es. Y se le apareció el Señor mismo. ¿Cuánto hoy día la iglesia, en general, ¿verdad?, habla y sus palabras son tan facilistas, ¿verdad?, para decir que han visto al Señor. Pero cuando vemos sus vidas, ¿verdad?, de aquellos que dicen que han visto al Señor, qué triste que no tiene nada que ver, ni es consecuente el hecho de que digan que han visto al Señor con la vida que llevan. Y ese es el llamado, y esta es la esencia y la importancia de este punto. Imagínense el encuentro que tuvo Pablo con el Señor, lo que le ocurrió. Cómo fue que el Señor mismo, ¿verdad?, lo confrontó. Pero ¿cuál fue la transformación y la reacción de Pablo? Bueno, vemos más adelante que hasta estuvo 3 días sin ver, sin comer, quedó sin poder ver. Sabemos cómo es la historia más adelante. Pero mire la reacción instantánea al que de verdad ha sido confrontado por Dios y tiene un corazón para Dios. Dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos, mis hermanos, de nosotros estamos dispuestos a decir al Señor cuando Él nos confronta, cuando Él nos reprende, cuando Él nos disciplina, cuando Él nos hace un llamado? ¿Cuántos estamos dispuestos, Señor, qué quieres de mí? Y si alguno llegara a decir, ¿qué quieres, Señor, de mí? Cuando el Señor dice el mensaje, muchos dicen, sí, amén, pero de labios. Pero sus acciones, sus reacciones y sus hechos están muy lejos de ese, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Este punto, mis hermanos, punto número 6, por clasificarlo, ¿verdad? Qué ejemplo extraordinario en Hechos, capítulo 9, versículo 6. Usted grábeselo y véalo en su casa para que vea que no es idea nuestra. El punto 5. 5. Estoy atento. Sí, el punto 5. Qué importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros también tenga esta realidad en su vida, de poder decir delante del Señor, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Señor, ¿qué tengo que hacer? Muchos, y en los tiempos antiguos, asociaban esto de ¿qué quieres, Señor, que haga? Antiguamente se daba mucho con el sentirse, ¿qué quiere el Señor que haga? Me va a enviar a las naciones. Quiere que haga una misión. Quiere que... Así algunos que tienen todavía incluso un poquito sus pensamientos, su corazón con telas de araña, tienen que quitárselas. A veces ese Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es muy sencillo. Es un aviso, es una instrucción desde el púlpito, es una reflexión, porque algunos esperan, pero pastora, a mí no se me ha aparecido el Señor. Se le aparece cada día, mis hermanos, a través de la palabra que exhortamos el domingo. Se le aparece ahora cuando usted está ahí frente de su aparato tecnológico recibiendo esto. Cuando tiene un simple aviso en el que usted tiene que obedecer o hacer algo. No voy a dar ejemplos ahora. Ahí está el Señor. A veces queremos, ¿verdad? Y decimos, no, es que a mí no se me va. Es que Pablo es otra cosa. Pablo era tan humano como somos cada uno de nosotros. Pero le digo algo peor. Perseguidor de la iglesia. Si fuera por hablar de dureza de corazón, al ver las circunstancias, Pablo no tenía posibilidad. Porque al ver cómo él iba, lo que estaba haciendo, o sea, dureza de corazón le queda corto. O sea, claro, humanamente hablando. O sea, si nosotros viéramos estas circunstancias en alguien, primero para nosotros sería nuestro enemigo sí o sí. Veríamos la dureza de corazón y que no tiene arreglo ni por dónde. Pensaríamos que Dios se ha rendido con él, que estos son los enemigos que debe tener la iglesia y que pues ya así se va a quedar. Pero mire, el Señor no. Para el Señor no hay dureza de corazón. El hombre es duro de corazón, pero Dios es soberano. Y si Él quisiera hacer algo, Él tiene todo el poder. Pero Dios espera que nosotros reaccionemos porque somos sus hijos, su iglesia. Porque decimos que le amamos, entonces demostrémoslo. Este punto, mis hermanos, es muy importante. Usted apasionese con la historia de Saulo, que después fue el extraordinario apóstol Pablo. Un mártir de la iglesia. Un hombre que predicó incansablemente hasta su último respirar. Que fue golpeado, que fue torturado, que
pasó hambre, sed, naufragio, que lo tomaron detenido, preso, que fue llevado a Roma y que ahí estuvo, mire, incluso él invirtió su propio dinero para predicar. Así dice la palabra. Si usted no me cree, véalo. Dice que los 2 últimos años de su vida fue apresado en Roma y que dice que él, con sus recursos que él tenía, él pagaba el arriendo. Y como estaba preso, para que usted me entienda, estuvo con arresto domiciliario. Así le llamaríamos hoy día. Así estuvo él. 2 años. ¿Y usted qué cree que hizo esos 2 años con arresto domiciliario? Ocupó sus propios recursos para pagar el arriendo y sostenerse. Sostenerse en ese lugar, pero ¿sabe para qué? No para vivir, llorar y lamentarse, pobre de mí, me van a matar, sálvenme. No. Él no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. La Biblia dice que estuvo 2 años. Pero él no sabía si iba a ser 1 semana, 2 o mucho tiempo. Tampoco sabía si Dios, a lo mejor en los planes de Dios estaba que él iba a ser libre. No lo sabía. Obviamente era un hombre con quien Dios se comunicaba. Pero durante todo ese tiempo, hasta su último respirar, él predicó el evangelio. Y dice que en esa casa que él rentaba, recibía a todos, sin excepción de personas. Y dice que él predicó el evangelio hasta el último día. Y murió por la causa del Señor. Saulo, perseguidor de la iglesia, que después fue el extraordinario apóstol Pablo, el llamado a los gentiles, dice él. El hombre que Dios ocupó para los gentiles. ¿Y sabe qué más? Nosotros somos parte de eso. Nosotros también somos parte de ese grupo de gentiles, que no éramos pueblo de Dios, pero que Dios nos hizo pueblo. Y que por la predicación, ¿verdad?, de este hombre, que Dios trató con él y que su respuesta, mira, inmediata fue en el versículo 6. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Usted cree que él lo dijo por éxito? ¿O para ganar algo? ¿O para ver si Dios lo bendecía? ¿O para ver si Dios lo ayudaba? ¿O para ver si Dios hacía algo para que lo ascendieran en su trabajo? ¿O para que el proyecto que él tenía más adelante le resultara? ¿O para que le diera una hermosa familia? ¿O para que le diera una esposa? ¿O para que le renovara la familia? ¿Quién sabe, verdad? ¿Por qué lo hizo? Fue de corazón, fue genuino. Este encuentro que tuvo él con el Señor transformó su vida. Una transformación, mis hermanos, que tiene muchos beneficios, no solo para él, sino para mucha gente en el mundo entero, incluido nosotros. Así es. Así es. Sin duda, la vida del apóstol Pablo, las cartas que se llaman cartas paulinas y cartas pastorales, son una bendición, ¿verdad?, a la iglesia hasta el día de hoy. Están dentro del canon bíblico y es impresionante ver cómo Dios, este hombre, después de ser perseguidor de la iglesia, lo hace un hombre tan sabio, ¿verdad? Un hombre tan usado por Dios. Así que tenemos esperanza. Pues sí, y mire, para que usted vea, ¿verdad? Este era Saulo, iba de camino, además con caminadito para hacer sus cosas, ¿verdad? Pero mire lo que le pasó. Mire lo que dijo en el versículo 6 al Señor, cara a cara, ¿qué quieres que yo haga? Lo que el Señor le encomendó hacer, ¿qué cree usted? Pues lo hizo. Lo hizo. Este punto número 6, donde él tiene esta actitud, ¿verdad?, radical de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo te haga? Si usted después estudia, y yo sé que algunos y muchos saben, la vida de Pablo. Cómo él recibió instrucciones de Dios y cumplió al pie de la letra su respuesta. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué necesitas para tu obra? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿En qué te puedo servir hoy, Señor? Le digo algo. Usted no piense que no hay nada que pueda hacer porque está en su casa. Hay mucho por hacer. Hay muchas cosas que puede hacer y que a lo mejor para algunos menosprecian. O algunos le dan un valor como corresponde. Pero le digo algo. Para el Señor todo es importante. Uno no sabe si el llamado que hace el Señor, cuánto va a abarcar. ¿Qué va a significar? ¿Qué va a provocar? Imagínese, ¿usted cree que Pablo consideraba todo lo que iba a trascender este simple ¿qué quieres, Señor, que yo te haga? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Todas las instrucciones que Dios le dio a Pablo, él las cumplió hasta su último respirar. Ese es el punto que debemos considerar y así debemos nosotros esforzarnos en ser. Esa debe ser la respuesta que tiene el que va en camino a tener un corazón que adora a Dios, que honra a Dios, que reverencia a Dios. Un corazón, mire, que simplemente pertenece a Dios, que es de Dios. Pero ¿cuántos se dicen soy de Dios, pertenezco a Dios, yo sí adoro, yo sí? Pero hacen lo que quieren.
hacen lo que quieren, actúan como quieren, son incluso rebeldes. No miden sus palabras, no miden su proceder, sus acciones. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Esta es la respuesta correcta frente al llamado, frente al encuentro con Dios. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Y la consecuencia de eso es hacerlo. Hacerlo. Ustedes no son ajenos a eso. Siempre hablamos de la palabra es vida, palabra vivir, instrucción hacer, recomendaciones, instrucciones, disciplina vivir. Necesitamos urgentemente nosotros, la iglesia del Señor, considerar y atesorar estos puntos, este punto, ¿verdad? Y dejar de jactarnos tanto, Dios me habló, vi a Dios, Dios me dijo. ¿Qué te dijo? ¿Lo hiciste de verdad? ¿Fue Dios? ¿O es tu humanidad? Debemos dejar de acomodar la palabra del Señor y empezar a hacer. Para terminar, mire, le voy a compartir versículos que corroboran lo que yo le digo. Y usted después véalo, son algunos, ¿verdad? Estos versículos demuestran que Pablo no era el que vimos en el capítulo 9, desde el 1 en adelante o a los anteriores. Saulo, un perseguidor. En estos versículos que vamos a compartir vemos a Pablo, el apóstol del Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:1 dice, ¿no soy libre? Está haciendo una pregunta. ¿No soy apóstol? Él mismo diciendo, ¿verdad? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Mire, un hombre transformado. Y después dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Hablándole a los que Él les estaba instruyendo. También Gálatas 2:9 dice, y al reconocer la gracia que se me había dado. Oh, mire, Él diciendo la gracia que se me había dado. Jacob, Pedro y Juan mencionando a los discípulos del Señor, a los apóstoles. Jacobo, Pedro, ¿no? Y Juan. Bueno, yo siempre. Sí, Jacobo, Santiago. Eso, Santiago, ¿verdad? Santiago. Dice que eran considerados como columnas. O sea, él está hablando ahí de quiénes son la importancia que tienen ellos, ¿verdad? De que era Santiago, el hermano de Jesús, Pedro y Juan, que eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Sí, mire, él los menciona y dice, nos dieron a mí, allí se menciona él, y a Bernabé, la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de su pueblo. Y ahí menciona la circuncisión. Hablando, pero mire lo que estaba haciendo ahora. Los perseguía. ¿Y ahora qué andaba haciendo? Ahora andaba a predicar. Ya no perseguía. No, avalado por ellos, ¿no? Ya tú vas a ir a predicar a los gentiles y nosotros a los judíos. Mire, y por eso él dice, miren, estos hombres de Dios, que son columnas, qué hermoso, qué lindo. Dice, mire, son columnas. Ellos que son columnas, mire, hasta tiene un corazón humilde. Pues sí. Dice, me enviaron. Pues sí, porque él muestra, eso te iba a decir justo, él muestra su humildad al decir, a mí me envía el Señor, ¿no? Porque él dice, el Señor a mí me convocó, claro. Pero yo fui a buscar el apoyo de ellos, y ellos al ver la gracia de Dios sobre mi vida, o sea, al ver el respaldo de Dios sobre mi vida, ellos me enviaron. No, qué maravilloso, qué extraordinario. Imagínense, ya sabemos por la palabra, él vio al Señor, tiene evidencia, aún así reconoce la grandeza de estos también servidores del Señor. Qué extraordinario. Entonces, Hechos 22:21 dice, pero él me dijo, también aquí hablando, ¿verdad? Ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. ¡Ay! Él hablando, ¿verdad?, de lo que iba a hacer ahora. Antes, ¿qué es lo que hacía? Obedecía al general. Ya, anda, persigue a los cristianos, mátalos a todos nomás. Pero mire ahora quién obedece al rey de reyes, al general de generales, al soberano, que le dice, te voy a enviar lejos. Y no andaba llorando porque iba lejos. Ni decía, ¿cómo voy a ir? No tengo nada, recursos. No, ni lo consideró. ¿Dijo a quién? A los gentiles. Romanos 15, del 18 al 21 dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Imagínense, o sea, como que ya él no existía. Mire, el apóstol Pablo, ya antes, mire, perseguía a la iglesia, ahora ya ni él ni existía. Por eso dice, yo lo único que voy a hacer, voy a hablar de Cristo. O sea, él ya no iba a hablar de él.
su prioridad, su mente, todo estaba enfocado. ¿A quién? Vuelve a decir a los gentiles. En palabra y en obra, es decir, no solo voy a decir, sino que es lo que voy a vivir. Todo de Cristo. Con el poder de señales y prodigios. ¿En el poder de quién? Del Espíritu de Dios. Antes, ¿dónde estaba su poder? En la espada que llevaba. No llevaba armas. Eso, ¿cierto? Él, mire, ¿cuál era el poder que tenía antes? Perseguidor de la iglesia, sus armas, su espada, mire, faz. Ese era su... Y ahora no tenía espada. ¿Cuál era el poder que ahora tenía para hacer esta misión? El poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Lírico he predicado en toda plenitud el Evangelio de Cristo. ¡Oh, qué extraordinario! De manera que me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Es decir, aquí vemos, ¿verdad?, a Pablo, un hombre, ya era otro. No quedaba nada de Saulo. Ya eso no existía. Mire cómo él dice que camina, cómo dice que va a hablar, cómo va a ir, cómo se va a conducir, cómo lo va a hacer. ¿Quién es el que lo impulsa, lo lleva? ¿Con qué fuerza, con qué poder? Con el poder de Dios. Y además de eso, imagínense, qué consideración. ¿Cuánta gente cómoda hay por ahí? Que se roba ovejas de otro, le gusta donde ya está lista la cosa. Es fácil, ¿no? Es fácil pescar en una pecera. O a veces cuando enseñamos algo nos falta el que dice por ahí, yo ya sabía, ¿cierto? Todos se quieren agarrar de algo, ¿cierto? Pero mire aquí, él dice, y voy a ir, dice, mire que esta es otra característica, no sé, que atesorémosla, hermano. ¿Sabe para qué? Para imitarla. Dice, yo voy a ir donde no hay nadie. Yo voy a ir donde no ha sido predicado el Evangelio. Y ahí él da su argumento, pero qué consideración, qué extraordinario. Eso no solo le da a él una característica, sino que eso dio un fruto. Mire, ese fruto somos nosotros. Porque él hizo eso, el Evangelio llegó donde el Señor no era conocido. Imagínense, aquí nosotros estamos en los confines literalmente del mundo. Estamos en el fin del mundo, porque Chile, ¿verdad?, está así como en la última parte del continente, casi ahí, a ver si existimos. Mire, ahí está Chile, lo último de la tierra. Y mire la declaración, todo lo que hizo Pablo. Él no solo habló, él hizo. Segunda de Corintios 10, del 13 al 16, dice, más nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite, para llegar también hasta vosotros. Es decir, él está hablando de la gloria, ¿verdad? Toda la gloria sea para Dios. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo, hablando del trabajo que él está haciendo y hace. No gloriarnos desmedidamente entonces, esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de vuestra esfera engrandecidos aún más por vosotros. Imagínense, y podemos identificar, ¿verdad?, la humildad. El corazón humilde de Pablo, hablando de su trabajo, de todo lo que él hacía, pero cómo lo hacía. Que para él no había ninguna gloria, nada, todo era para el Señor. Y hablando de cómo él seguía predicando para que crecieran en la fe a los que les llegaba el Evangelio. Y por último en Efesios 3, 7 y 9 dice, del cual fui hecho ministro, hablando de lo que él era ahora. Ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. Después, si usted lee, va a ver cómo Pablo empieza a hablar, ¿verdad?, de él en un contexto, ¿verdad?, que honra al Señor. Del cual fui hecho ministro, o sea, de perseguidor de la iglesia, ahora ministro del Señor. Cuando nosotros revisamos todas sus cartas, vamos a ver cómo él inicia cada carta, dando él, ¿verdad?, a entender lo que él es. Ministro del Señor, apóstol de Jesucristo, yo el último de la fila. Ese es el corazón, ese es lo que ahora Pablo tenía, un hombre transformado, un hombre que se encontró con el Señor, que fue capaz de decir, ¿qué quieres, Señor, que yo te haga? Y lo hizo.
hasta en su manera de actuar, de ser, de hablar, de transmitir el Evangelio. Todo lo que quedó plasmado para nosotros también como una huella de Pablo aquí en la palabra. Un corazón humilde, opuesto a todo lo que él había sido antes. Un hombre entregado a Dios, un ministro del Señor. El apóstol Pablo, un mártir de la iglesia. El que entregó su vida por la causa de Cristo sin límites. Vemos que Pablo fue consecuente. Yo creo que esa es la gran lección. Fue consecuente a su llamado que él tenía antes de conocer al Señor. Por eso perseguía a la iglesia. Pero asimismo, cuando conoció al Señor, fue consecuente con el llamado del Señor. Claro que sí. Y yo creo que ahí nos muestra el carácter de un hombre que siempre que quiere no tan solo agradar a Dios, sino que un hombre que quiere servir a Dios. Un hombre que en verdad quiere hacer las cosas bien, ¿no? En cuanto a su vida. Así que una gran lección. Hoy día vamos a dejar hasta aquí. Nos falta de ver otro punto, pero qué importante que podamos ir paso a paso analizando, y no solo eso, sino digiriendo y viviendo la palabra, porque ahora nos resta, ¿verdad?, escuchar el consejo y hacer. Así que tenemos y necesitamos tiempo para eso. Les animamos, mis hermanos, a que ustedes se esfuercen en el Señor. Qué hermoso que cada uno de nosotros podamos decir: ¿qué quieres, Señor, que yo te haga? Y que el Salmo 27:4 sea una realidad en nuestro corazón. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No olvide, mis hermanos, Dios les bendiga. Recuerde, ¿verdad?, que su respuesta delante del Señor frente a todo debe ser: ¿qué quieres, Señor, que yo te haga? ¿Qué quieres que yo haga? Un abrazo, mis hermanos. Que estén bien. Nos vemos. Que Cuídense mucho. descansen. Bendiciones. Descansen. Chao, Buenas chao. noches. Grande Señor es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias.